Ahora vamos a hablar sobre la idea de impedancia, que es una idea muy importante en la electrónica y es algo que viene del análisis CA. El análisis CA es cuando limitamos la alimentación de nuestros circuitos con entradas que son senoidales, que son senos y cosenos. De todas las señales que podríamos tener en el universo, nos vamos a limitar de momento a tener solamente ondas senoidales, pues hay cosas que se simplifican mucho si hacemos esto. En este video vamos a desarrollar las ecuaciones I, V para nuestros tres componentes pasivos favoritos, resistencia, inductor y capacitor, y los analizaremos cuando la entrada es senoidal. Esto significa que ya sea I o V, el voltaje o la corriente tienen forma senoidal. Veremos qué significa esto para las ecuaciones I, V con nuestros dispositivos favoritos. Veamos nuestras ecuaciones I, V con entradas senoidales, en donde descompondremos estas senoidales en exponenciales complejas. Cuando estudiamos las senoidales, vemos que podemos descomponerlas en exponenciales complejas usando las ecuaciones de Euler. Si tenemos una onda coseno que sea una función del tiempo, coseno omega t, que podemos expresar en términos de exponenciales complejos, de esta manera, es igual a 1/2 por e a la más j omega t más e a la menos j omega t. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucede cuando usamos esto como una señal de entrada, aunque esta no es una señal de entrada real, es un vector imaginario que gira. Pero si tuviera dos de estos, podría reensamblarlos en una onda coseno. Nos gusta usar estos exponenciales porque pasan por las ecuaciones diferenciales de un circuito muy fácilmente. Estas son las entradas que sabemos cómo resolver cuando hacemos ecuaciones diferenciales. Lo que voy a hacer es desarrollar las ecuaciones IV para la resistencia, inductor y capacitor en términos de este tipo de entrada, cuando el voltaje o la corriente lucen así. Veremos cómo lucen las ecuaciones. Vamos a comenzar con la resistencia R. Aquí está la resistencia y sabemos por la ley de Ohm que V es igual a I por R. Y por el momento vamos a suponer que la corriente I es igual a E a la J omega T positivo. A la J omega T positivo. Si esto es I, ¿cuál será la V para esta resistencia? Sustituimos I acá y nos queda que V es igual a R por E a la J omega T positivo. Ahora vamos a hacer algo que puede parecer muy simple, pero que se va a poner interesante. Quiero ver la proporción de voltaje a corriente. En esta situación, cuando la alimentación es esta exponencial compleja. El voltaje es R por E a la J omega T positivo. Si hago pasar esta corriente a través de la resistencia, E a la J omega T positivo, ¿a qué es igual esto? Estas dos son iguales por lo que se cancelan y tengo que la proporción de voltaje a corriente es igual a R para una resistencia. Así que para una resistencia acabamos de probar que V entre I es igual a R. Esto no es novedad, es simplemente la ley de Ohm. Y para una resistencia, el voltaje entre la corriente siempre será igual a la resistencia. Esto se pondrá más interesante conforme veamos el inductor y el capacitor. Ahora hagamos el inductor L, que tiene un valor de L henries. Y para un inductor sabemos que el voltaje V es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Hagamos lo mismo y digamos que I es igual a E a la J omega T positiva. Es una corriente exponencial compleja que hacemos que pase a través de nuestro inductor. Ahora encontremos a V. V es igual a L por D entre dt por E a la J omega T positivo. O V es igual, hacemos la derivada de esto y el término J omega baja para multiplicar a L. Es igual a J omega L. Por lo mismo, E a la J omega T positivo. Esto es lo hermoso de las exponenciales. Se regresan a ellas mismas. Ahora veamos cuál es la proporción de voltaje a corriente, V entre I. Es igual a el voltaje J omega L E a la J omega T positivo y vamos a dividir esto entre I, E a la J omega T positivo. Estos se cancelan y nos queda V entre I igual a J omega por L.
Ahora tenemos una ecuación V entre I para un inductor, lo que es interesante porque ahora tenemos el valor de la inductancia que esperábamos y también tenemos este término J omega. Omega es la frecuencia, por lo que esto nos dice que la proporción de V a I para un inductor depende de la frecuencia. Haremos lo mismo para el capacitor C, y el valor de su capacitancia está en farads, y sabemos que para el capacitor I es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y en esta ocasión haremos que V sea igual a E a la J omega T positivo, por lo que ahora haremos que un voltaje, que es esta exponencial compleja, pase a través de un capacitor. Pongamos esto aquí y nos queda I igual a C por D entre dt por E a la J omega T positivo, lo que nos da I igual, y ocurre lo mismo, el término de J omega baja a multiplicar a esta C, es igual a J omega C por E a la J omega T positivo. Nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos con anterioridad. ¿A qué es igual V entre I para un capacitor? Sustituimos V, que es E a la J omega T positivo, y la corriente la tenemos acá. J omega C por E a la J omega T positivo. Estos se cancelan y para un capacitor nos queda V entre I es igual a 1 entre J omega C. Resaltamos esto también y nos dice que la proporción voltaje a corriente para un capacitor va a depender del valor de la capacitancia y también va a depender de la frecuencia, muy parecido al inductor que también tiene un término de la frecuencia. La proporción de voltaje a corriente en los tres casos tiene un nombre especial que es impedancia y el símbolo que usamos para representar la impedancia es una Z. La palabra impedancia se refiere a la idea general de la proporción voltaje a corriente y podemos tenerla para estos tres componentes. Para una resistencia, la impedancia es la resistencia R, por lo que la palabra impedancia es similar a la palabra resistencia, a excepción de que la impedancia es un concepto más general del voltaje dividido entre la corriente. Para una resistencia, la impedancia es su resistencia. Para un inductor, la impedancia V entre I es J omega L. Y para el capacitor, su impedancia es 1 entre J omega C. De aquí viene esta idea de impedancia. Y esta idea incluye tanto a los valores de los componentes como el efecto que tiene la frecuencia en la proporción voltaje-corriente. Así que ambas cosas se combinan en la misma idea. En resumen, la impedancia de una resistencia es igual a R. La impedancia de un inductor es igual a J omega L. Y la impedancia de un capacitor va a ser igual a 1 entre J omega C. Para recordar las suposiciones que hicimos de que solamente vamos a considerar entradas sinusoidales o senoidales y que descompusimos dichas senoidales, nuestra onda coseno en estas exponenciales complejas y hacemos que estos vectores que giran pasen a través de nuestros componentes en forma de voltajes o corrientes. Aquí no hay nada nuevo. Lo que pasa es que tomamos estas J omegas que salieron de las exponenciales cuando hicimos las derivadas y las asociamos con el mismo componente. Hicimos eso aquí y aquí. Esto fue como un truco en la notación. Asociamos esta dependencia a la frecuencia, no con las entradas de los voltajes y las corrientes, sino con los mismos componentes. Y nos referimos a esto como transformaciones o vamos a transformar los componentes. De aquí viene la idea de impedancia en el sentido general de la proporción voltaje a corriente.